Todo comenzó en febrero, cuando las lluvias de invierno golpeaban fuerte las calles empedradas de Guadalajara. Yo soy Carmen, tengo 52 años, y trabajo como enfermera en el Hospital Civil. Ese día salí tarde de mi turno, cansada pero feliz porque mi hijo Ricardo, de 26 años, me había dicho que su novia Alejandra vendría a cenar por primera vez a nuestra casa. Vivo sola desde que mi esposo falleció hace 3 años. Mi casita está en la colonia americana, una zona tradicional, donde las familias se conocen desde generaciones. Ricardo es mi único hijo, y siempre hemos sido muy unidos. Él trabaja como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, y desde pequeño fue mi orgullo y mi compañía. Cuando llegué a casa esa tarde, la lluvia había parado pero el aire seguía húmedo y frío. Me puse mi delantal favorito, el que tiene flores bordadas, y empecé a preparar mole poblano. Quería que todo fuera perfecto para conocer a Alejandra. Ricardo me había hablado tanto de ella durante los últimos 8 meses que ya me sentía como si la conociera. A las 7 de la noche llegaron. Ricardo entró primero, sonriendo como siempre, y detrás de él apareció Alejandra. Era una mujer muy bonita, de unos 24 años, con el cabello largo y negro, vestida con ropa elegante que se veía cara. Su perfume llenó toda la sala de inmediato. «Mamá, ella es Alejandra», dijo Ricardo con emoción. «Alejandra, te presento a mi mamá Car». Me acerqué con una sonrisa sincera, pero cuando extendí la mano para saludarla, noté que ella me miró de arriba abajo antes de estrechar mi mano. Su apretón fue débil, como si no quisiera tocarme mucho tiempo. «Mucho gusto, señora Carmen», dijo con una voz fría que me extrañó. Durante la cena, traté de hacer conversación. Les pregunté sobre su trabajo, sus planes, cómo se habían conocido. Alejandra trabajaba como gerente en una empresa de marketing de la zona Minerva, el área más moderna y cara de la ciudad. Hablaba poco, y cuando lo hacía sus respuestas eran cortas y educadas, pero distantes. Ricardo parecía no darse cuenta de la tensión que yo sentía. Él hablaba animado sobre sus proyectos, sobre lo bien que le iba en el trabajo, y de vez en cuando tomaba la mano de Alejandra con tanto cariño que me dolía el corazón verlos. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos en la cocina, escuché sus voces en la sala. Al principio no les presté atención, pero luego oí mi nombre. «Tu mamá parece buena persona», dijo Alejandra, pero había algo en su tono que me hizo detener las manos en el agua jabonosa. «Es la mejor mujer del mundo», respondió Ricardo. «Ha trabajado toda su vida para darme lo mejor. Cuando murió mi papá ella se quedó sola pero nunca se quejó». «Sí, pero Ricardo», la voz de Alejandra bajó, pero yo podía escucharla claramente desde la cocina. «Nosotros somos diferentes. Yo vengo de una familia con otra posición social. Mi papá tiene 3 restaurantes en la zona rosa, y mi mamá es licenciada. No sé si tu mamá y yo vamos a llevarnos bien». Mi corazón empezó a latir más rápido. Seguí lavando platos, pero cada palabra me golpeaba como una bofetada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, y pude notar confusión en su voz. «Mira, amor, tu mamá vive en esta casita vieja, trabaja como enfermera, y es obvio que no tenemos los mismos gustos. Cuando nos casemos, yo nunca podré aceptarla realmente en mi círculo social. Es muy diferente a nosotros». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. El plato que tenía en las manos resbaló y cayó al fregadero haciendo ruido. «¿De qué hablas?», dijo Ricardo, y ahora su voz sonaba molesta. «Mi mamá es una mujer extraordinaria. Ha sacrificado todo por mí». «No digo que sea mala persona», continuó Alejandra, «pero seamos honestos, ella no encaja en el mundo donde yo me muevo. Mis amigas, mi familia, las reuniones de mi trabajo, ella no sabría cómo comportarse, y yo no puedo pretender que sí». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía fingiendo que lavaba platos. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeña, tan inadecuada. «Alejandra, eso me parece muy injusto», dijo Ricardo. «Mi mamá es educada, trabajadora, inteligente». «Claro que sí, pero eso no cambia el hecho de que somos de mundos diferentes. Cuando tengamos hijos, ¿realmente quieres que ella sea su influencia principal? ¿Quieres que aprendan sus costumbres de barrio popular?». Esas palabras me partieron el alma. Cerré el grifo y me quedé inmóvil, sintiendo cómo cada palabra de esa mujer destruía la imagen que tenía de mi futuro con la familia de mi hijo. «No puedo creer lo que estás diciendo», respondió Ricardo, y ahora sonaba enojado. «Mi mamá me crió sola, trabajó dobles turnos para pagarme la universidad, nunca se compró nada para ella sin antes pensar en mí, y tú dices que no es suficientemente buena». «No digo que no sea suficientemente buena», susurró Alejandra. «Digo que nunca la aceptaré realmente como parte de mi vida. Podré ser educada con ella, pero siempre será la mamá de mi esposo, no mi familia verdadera».
Me senté en una silla de la cocina y lloré en silencio. Toda mi vida había trabajado duro, había sido honesta, había criado a mi hijo con valores, y ahora resultaba que no era suficiente para la mujer que él amaba. Unos minutos después, escuché la puerta cerrarse. Ricardo entró a la cocina y me encontró llorando. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó acercándose preocupado. No pude mentirle, le conté todo lo que había escuchado, vi cómo su rostro cambiaba de confusión a tristeza, y luego a una rabia que rara vez había visto en él. «No puedo creer que haya dicho eso», murmuró pasándose las manos por el cabello. «Mamá, yo no sabía que ella pensaba así. Hijo, si tú la amas, yo no quiero ser un problema entre ustedes», le dije aunque las palabras me dolían al salir. «No digas eso», gritó Ricardo, «tú no eres un problema, tú eres lo más importante en mi vida. Si ella no puede valorarte, entonces tal vez me equivoqué con ella». Esa noche Ricardo se quedó conmigo, y hablamos hasta muy tarde. Me confesó que había notado algunas actitudes extrañas de Alejandra, pero que pensaba que era solo nerviosismo por conocer. Ahora se daba cuenta de que era algo más profundo. Los siguientes días fueron difíciles. Ricardo habló con Alejandra sobre lo que había pasado, pero ella se defendió diciendo que solo había sido honesta sobre sus sentimientos. Según le dijo, era mejor que las cosas fueran claras desde el principio. Durante marzo Ricardo estuvo muy confundido. Algunas noches venía a casa y me contaba que Alejandra le decía que me quería, que había malentendido sus palabras. Otros días llegaba triste porque sentía que ella seguía manteniendo distancia cuando hablaban de planes futuros que me incluyeran. Yo traté de mantenerme al margen. No quería ser la causa de problemas entre ellos, pero tampoco podía fingir que las palabras de Alejandra no me habían lastimado profundamente. En abril, cuando las lluvias de primavera comenzaron, Ricardo llegó a casa con una noticia que no esperaba. «Mamá, Alejandra y yo vamos a casarnos», me dijo, pero su voz no sonaba feliz como debería. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?», le pregunté. «Yo la amo, mamá, y ella dice que lo que pasó fue un malentendido, que cuando me conozca mejor, va a quererte como yo te quiero». No me convenció, pero era su decisión. Lo único que pude hacer fue abrazarlo y decirle que lo apoyaría en lo que fuera que lo hiciera feliz. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. La familia de Alejandra tenía mucho dinero, y querían una ceremonia grande en el hotel más elegante de Guadalajara. Yo ofrecí ayudar con lo que pudiera, pero Alejandra y su mamá, doña Patricia, se encargaron de todo sin pedirme. Las pocas veces que coincidimos en las reuniones de planeación, Alejandra fue educada pero distante conmigo. Me saludaba, preguntaba cómo estaba, pero nunca me incluía realmente en las conversaciones importantes. Era como si fuera una invitada en la boda de mi propio hijo. Una tarde de mayo, mientras compraba mi vestido para la boda en el centro de la ciudad, me encontré con doña Patricia en una tienda elegante de la zona Minerva. Al principio fingimos no habernos visto, pero después nos cruzamos en el probador. «Señora Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿cómo está?». «Bien, gracias, doña Patricia, comprando algo apropiado para la boda». «Qué bueno», respondió. «Es importante que todos nos veamos bien ese día. Va a venir gente muy importante». Sus palabras tenían un mensaje claro. Yo debía cuidar mi apariencia porque estaría siendo juzgada. Me fui de la tienda sintiéndome humillada otra vez. Las semanas antes de la boda fueron tensas. Ricardo trataba de mantener la paz entre todos, pero yo podía ver el estrés en su rostro. Había perdido peso, y sus ojeras me preocupaban. Una noche, 2 semanas antes de la boda, vino a visitarme muy angustiado. «Mamá, Alejandra me dijo algo que me tiene muy confundido», me dijo, sentándose en el sofá donde lo había consolado tantas veces cuando era niño. «¿Qué pasó, mijo?». Me preguntó si después de casarnos podríamos mudarnos a otra ciudad. «Dice que en Monterrey hay mejores oportunidades de trabajo para los dos». Mi corazón se encogió. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que no podía dejarte solo, que tú eres mi familia y que siempre has estado ahí para mí. Pero ella dice que ya soy un hombre adulto y que debo formar mi propia familia. Hijo, ella tiene razón en eso. Cuando te cases, tu prioridad debe ser tu esposa. Pero mamá, yo no quiero alejarme de ti. Además, mi trabajo aquí está muy bien, y tú tienes tu vida, tus amigas, tu trabajo en el hospital. Esa noche hablamos mucho sobre lo que significa formar una familia, sobre la importancia de los compromisos y sobre el amor. Le dije que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara, pero que esperaba que fuera una decisión pensada con el corazón y la cabeza. Finalmente llegó el día de la boda. Era un sábado de junio, y el clima estaba perfecto. El cielo azul de Guadalajara brillaba sin una nube, y el aire olía a jacarandas florecidas. Me puse mi vestido azul marino, el más elegante que tenía, y llegué temprano a la iglesia de San Francisco de Asís en el centro histórico. La ceremonia sería allí,
y después la fiesta en el hotel Presidente Intercontinental. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas. Había al menos 200 invitados, la mayoría del lado de la familia de Alejandra. Yo me senté en la primera fila del lado derecho como corresponde a la mamá del novio, pero me sentía completamente fuera de lugar. Cuando Ricardo apareció en el altar, vestido con su smoking negro, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba tan guapo, tan elegante, tan hombre. Recordé cuando era pequeño y me decía que se iba a casar conmigo cuando fuera grande. Ahora ahí estaba, esperando a otra mujer. La música comenzó y Alejandra entró del brazo de su papá. Estaba hermosa en su vestido blanco lleno de pedrería, con un velo larguísimo que 4 niñas cargaban detrás de ella. Cuando llegó al altar y Ricardo la vio, su sonrisa fue tan grande que por un momento me tranquilicé. Tal vez todo iba a estar bien. La ceremonia fue emotiva. El padre González, que conocía a Ricardo desde pequeño porque íbamos a esa iglesia, habló sobre el amor, el compromiso y la familia. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Ricardo como Alejandra se veían muy emocionados. Ricardo Guerrero, ¿aceptas a Alejandra como tu esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto, dijo Ricardo con voz firme sin quitar los ojos de Alejandra. Alejandra Vázquez, ¿aceptas a Ricardo como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto, respondió Alejandra, pero su voz tembló un poco. Cuando se besaron después de ser declarados marido y mujer, todos aplaudimos. Yo lloré, pero no sabía si era de felicidad o de tristeza. En la recepción en el hotel, me sentaron en una mesa con algunas tías de Ricardo y unos vecinos de nuestra colonia. Era obvio que habían agrupado a la gente sencilla en una zona apartada de las mesas principales donde estaban los empresarios y profesionistas invitados por la familia de Alejandra. Durante la cena, traté de mantenerme alegre. Bailé con Ricardo cuando me sacó a bailar, y conversé con las personas de mi mesa, pero no podía dejar de sentirme como una intrusa en la boda de mi propio hijo. Cerca de las 11 de la noche fui al baño para retocar mi maquillaje. Cuando salí del baño de damas, escuché voces conocidas en el pasillo. Era Alejandra hablando con 2 de sus amigas. ¿Ya viste a la mamá de Ricardo?, dijo una de ellas. Se nota que no está acostumbrada a estos eventos. Es muy dulce, respondió Alejandra, pero tienes razón. Se ve perdida entre tanta elegancia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Van a vivir cerca de ella? No, para nada, dijo Alejandra. Ya convencí a Ricardo de que nos mudemos a Monterrey el próximo año. Ahí podremos empezar nuestra vida sin interferencias familiares. La tercera amiga se rió. Muy inteligente. Es mejor mantener cierta distancia con las suegras, especialmente cuando son tan diferentes. Me quedé escondida detrás de una columna, sintiendo otra vez esa humillación profunda. Incluso en el día de su boda, Alejandra seguía viendo mi presencia como un problema. Regresé a mi mesa con el corazón pesado. El resto de la fiesta pasó como en una neblina. Vi a Ricardo bailar con su esposa, sonreír con los invitados, recibir felicitaciones. Se veía feliz, y eso era lo único que importaba. A la 1 de la mañana, cuando la fiesta empezaba a terminar, me acerqué a despedirme. Ricardo me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá, te amo». Alejandra también me abrazó, pero fue un abrazo protocolario. «Gracias por venir, señora Carmen. Espero que haya disfrutado la fiesta mucho». Mentí. «Que sean muy felices». Me fui del hotel sintiendo un vacío enorme en el pecho. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre, y no estaba segura de cuál sería mi lugar en la nueva vida de Ricardo. Los siguientes días fueron extraños. Ricardo y Alejandra se fueron de luna de miel a Cancún por 2 semanas, y yo me quedé en casa tratando de procesar todo lo que había pasado. Cuando regresaron, vinieron a visitarme una tarde. Se veían bronceados y felices. Alejandra traía regalos para mí, una blusa bordada y unos aretes de plata. «Gracias, Alejandra», le dije sinceramente. «Están muy bonitos. Pensé en usted cuando los vi», respondió, y por primera vez su sonrisa parecía genuina. Durante esa visita, noté que algo había cambiado en la actitud de Alejandra hacia mí. Ya no era tan fría, aunque tampoco era cálida. Era como si estuviera haciendo un esfuerzo por ser amable. En julio, Ricardo me contó que Alejandra había conseguido una oferta de trabajo muy buena en Monterrey, y que él estaba considerando buscar algo allá también. «¿Es lo que tú quieres?», le pregunté. «Creo que sí, mamá. Es una oportunidad de crecer profesionalmente». «¿Y cuándo se irían?». «Tal vez en octubre o noviembre». Acepté su decisión, aunque me doliera. Era parte de dejarlo ir, de permitirle construir su propia vida. En agosto pasó algo que cambió todo.
Ricardo llegó a mi casa un martes por la noche muy alterado. Mamá, necesito contarte algo, dijo sentándose en la mesa de la cocina donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes. ¿Qué pasó, mijo? Alejandra está embarazada. Sentí una mezcla de emociones, alegría por la noticia de que sería abuela, pero también preocupación por lo que esto significaría para nuestra relación. ¿Cómo se siente ella? Pregunté. Muy bien, pero también asustada. Es su primer bebé, y dice que no sabe nada sobre cuidar niños. Es normal, todas las madres primerizas se sienten así. Mamá, ella me preguntó algo que me sorprendió mucho. ¿Qué? Me preguntó si tú podrías enseñarle algunas cosas sobre bebé. Dice que confía en tu experiencia como enfermera y como madre. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, Alejandra me estaba pidiendo ayuda. Por supuesto que sí, respondí. Estaré encantada de ayudarla en lo que pueda. Unos días después, Alejandra vino sola a mi casa por primera vez. Se veía diferente, más vulnerable, menos segura de sí misma. Señora Carmen, me dijo, gracias por recibirme. Por favor, siéntate. ¿Quieres un té? Sí, gracias. Mientras preparaba el té, ella miraba alrededor de mi casa con ojos diferentes. Ya no parecía estar juzgando, sino observando con curiosidad. Su casa es muy acogedora, dijo, se siente como un hogar de verdad. Gracias, Ricardo y yo hemos sido muy felices aquí. Nos sentamos en la sala, y Alejandra empezó a hacerme preguntas sobre el embarazo, sobre cómo prepararse para la llegada del bebé, sobre los primeros meses de vida del niño. Tengo tanto miedo de no saber cómo ser mamá, me confesó. Mis papás siempre estuvieron muy ocupados con sus negocios, y yo crecí más con las nanas que con ellos. No sé cómo crear ese vínculo que Ricardo tiene con usted. Sus palabras me tocaron profundamente. Por primera vez vi su vulnerabilidad real, no la máscara de seguridad que siempre mostraba. El amor de madre no se aprende, Alejandra, se siente, y yo puedo ver en tus ojos que ya amas a ese bebé. Ella se tocó el vientre y sonrió. Sí, es verdad, desde que supe que estaba embarazada, siento algo que nunca había sentido. Esa tarde hablamos durante horas. Me contó sobre su infancia, sobre la presión de crecer en una familia de mucho dinero pero poco tiempo familiar, sobre sus inseguridades y miedo. Señora Carmen, yo le debo una disculpa, dijo de repente, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué, mija? Por las cosas horribles que dije sobre usted antes de casarme con Ricardo. Él me contó que usted las escuchó, y desde entonces no he podido dormir bien pensando en el daño que le causé. Mi corazón se aceleró, no esperaba que tocara ese tema. También escuché otras conversaciones, continuó, y me da mucha vergüenza la persona que fui. Yo crecí pensando que el valor de las personas se medía por su dinero o su posición social, pero desde que estoy embarazada, he empezado a entender que hay cosas mucho más importantes. ¿Cómo cuáles? Le pregunté, como el amor incondicional que usted le dio a Ricardo, como su capacidad de sacrificio, como la forma en que él habla de usted con tanto orgullo y cariño. Eso no se compra con dinero. Y yo fui muy tonta al no valorarlo desde el principio. Empecé a llorar, después de meses de cargar con esa herida. Finalmente estaba sana. Alejandra, todos cometemos errores, lo importante es que podamos reconocerlos y cambiar. ¿Me perdona? Me preguntó y ahora ella también lloraba. ¿Podemos empezar de nuevo? Me levanté y la abracé. Fue el primer abrazo real que nos dimos, sin protocolo, sin máscara. Por supuesto que te perdono, mija, y quiero que sepas que siempre vas a tener mi apoyo. A partir de ese día nuestra relación cambió completamente. Alejandra empezó a visitarme regularmente, y cada vez se quedaba más tiempo. Me hacía preguntas sobre todo, cómo cocinar los platos favoritos de Ricardo, cómo decorar la casa del bebé, cómo manejar los cambios del embarazo. En septiembre, cuando ya tenía 4 meses de embarazo, me pidió que la acompañara a comprar cosas para el bebé. Quiero que usted me ayude a elegir, me dijo. Confío en su buen gusto. Pasamos toda la tarde en las tiendas de bebés, eligiendo la cuna, la ropa, los juguetes. Se sentía como si fuéramos madre e hija de verdad. Señora Carmen, me dijo mientras estábamos en la cafetería del centro comercial, ¿puedo pedirle un favor muy grande? Claro. Dime, cuando nazca el bebé, ¿podría usted estar conmigo en el hospital? Quiero que sea usted la primera persona en cargar a mi hijo después de nosotros. Me emocioné tanto que no pude hablar por unos segundos. Sería un honor, le dije finalmente. En octubre Alejandra me dio otra sorpresa. Ricardo y yo hemos decidido no mudarnos a Monterrey, me anunció durante una de nuestras tardes de té. ¿En serio? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la familia es más importante que cualquier trabajo. Queremos que nuestro hijo crezca cerca de su abuela,
que conozca sus raíces, que tenga esa estabilidad que yo no tuve de niña, pero la oportunidad de trabajo, habrá otras oportunidades, pero usted solo hay una, y Ricardo y yo queremos que forme parte de la vida de nuestro hijo. Ese día lloré de felicidad, después de meses de pensar que perdería a mi hijo para siempre. Ahora tenía no solo a él, sino también a una nuera que me quería de verdad y a un nieto en camino. En noviembre organizamos una pequeña celebración por el baby shower. Alejandra insistió en que fuera en mi casa. Aquí es donde me siento más cómoda ahora, me dijo. Además quiero que mis amigas conozcan a la abuela más extraordinaria que va a tener mi. Durante la fiesta escuché a Alejandra hablar con sus amigas sobre mí. Carmen es increíble, les decía, me ha enseñado tanto sobre ser madre, sobre llevar una casa, sobre amar de verdad. Es la suegra que toda mujer quisiera tener. Era el contraste perfecto con aquella conversación que había escuchado meses antes en su boda. El bebé nació en febrero del año siguiente. Un día soleado y fresco, se llamó Ricardo como su papá y como su abuelo. Cuando lo cargué por primera vez en el hospital, sentí que mi vida estaba completa. Alejandra, exhausta pero feliz, me miró desde la cama del hospital. Gracias, mamá Carmen, me dijo, gracias por perdonarme, por enseñarme, por amarme como a una hija. Gracias a ti, mija, por darme la oportunidad de conocerte de verdad. Ahora, un año después, somos una familia unida de verdad. Alejandra y yo cocinamos juntas los domingos, cuidamos juntas al pequeño Ricardo, compartimos nuestras preocupaciones y alegrías. Ella nunca volvió a hablar de diferencias sociales o económicas, aprendió que la riqueza real está en los vínculos que construimos con amor y paciencia. Mi hijo Ricardo me dice seguido que nunca había visto a Alejandra tan feliz como ahora, y que agradece que hayamos podido superar nuestras diferencias. Mamá me dijo hace poco, gracias por darle una oportunidad a Alejandra incluso después de todo lo que pasó. Tu paciencia y tu amor nos salvaron como familia. A veces, cuando veo a Alejandra jugando con el bebé en el mismo patio donde Ricardo jugaba cuando era pequeño, recuerdo esas palabras terribles que escuché antes de su boda. Nunca la aceptaré realmente. Ahora sé que el amor verdadero puede transformar hasta los corazones más cerrados, y que las familias no se forman solo por sangre, sino por elección, paciencia y perdón. Alejandra eligió amarme, yo elegí perdonarla y juntas elegimos construir una familia donde mi nieto crecerá rodeado del amor incondicional que todos los niños merecen. Esa es la historia de cómo una frase cruel se convirtió en el punto de partida de una de las relaciones más bonitas de mi vida, porque a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos.